yo lo leí recordar. muy por encima, Estamos así que con... te doy el lugar. Dale. Bien, el texto de recordar, repetir y reelaborar, digamos, Freud comienza estableciendo como una comparativa entre lo que podrían ser los tres tiempos de la clínica de él. Por un lado, lo que sería la reacción hipnótica, ¿no? Ese periodo en el que hacía hipnosis, y él habla un poco en qué consistía ese análisis. En ese momento su meta era, a partir bueno, de la técnica hipnótica, lograr reproducir los síntomas del paciente, pudiendo llevar a colación ciertos acontecimientos que llevaban a la producción de la enfermedad. Él, habiendo estudiado con Charcot, había descubierto que podía, así como Charcot podía inducir los trastornos histéricos de la época, él había llegado a la conclusión de que con la hipnosis podía también curarla. Así que en este primer momento él lo que buscaba era poder hallar una terapéutica a partir de la hipnosis. Después, con el trabajo que hizo con Breuer, él nombra que, bueno, en este caso el objetivo de la técnica era la abracción, y era mediante la asociación libre abraccionar aquellos sucesos traumáticos que habían causado la dolencia en el paciente. En este momento a él le interesa llegar a esa escena traumática primaria que era la causante del problema o del trastorno de la persona. Y bueno, finalmente termina hablando de lo que sería digamos, su técnica final, en la que ya no le interesa tanto alcanzar esa etiología de la enfermedad, sino más bien, él lo llama la superficie psíquica, es decir, que el paciente pueda elaborar todas aquellas asociaciones o aquellos acontecimientos que el paciente encuentre que puedan haberle causado el sufrimiento en el estado actual. Y bueno, acá ya empieza entonces a hablarlo en términos dinámicos y económicos, hablando de que, bueno, de que desde un punto de vista dinámico el objetivo es sortear las resistencias a partir de la asociación de acontecimientos, y que el paciente pueda interpretar o entender aquellas restricciones que le llevaron al momento actual, a su situación actual. Y pasa después a hablar de lo que considera, cuál es la diferenciación entre el recordar en este momento, en este tercer momento, y la diferencia con las anteriores técnicas. Dice que en este caso el paciente se traslada a una, decía que, perdón, en el caso de la hipnosis, el paciente se trasladaba a una situación anterior, que no parecía confundir nunca con la situación presente, comunica los procesos psíquicos de ella hasta donde habían permanecido normales, y aseguraba lo que podía resultar por la transposición de los procesos entonces inconscientes e inconscientes. En ese momento el interés de Freud era específicamente transformar ese grupo psíquico escindido, esos recuerdos que no estaban en cadena, poder rememorarlos, y que a partir de ahí se pueda sanar el paciente con la rememoración, haciendo consciente lo inconsciente. Después él empieza a darse cuenta de que en realidad, por un lado, hay lo que serían recuerdos encubridores que no necesariamente tienen relación con la contención real, sino más bien con una construcción que el paciente hace de esos recuerdos, que al fin y al cabo, reales o no, son los que causan el malestar en el presente. Con lo cual, bueno, con lo cual ya no se va a basar en esta búsqueda de alcanzar los recuerdos escindidos, sino más bien entender que hay una representación cargada detrás de esas, desde un punto de vista energético. Hay una representaciones que poseen una carga más relevante que otras, y que estos recuerdos, que son constitucionales de cada sujeto, se ponen
de manifiesto en la infancia de todo individuo, que ya es algo constitucional, no necesariamente algo particular de cada sujeto. Esto hace caer ciertas teorías o ciertas lecturas del psicoanálisis de aquel entonces en comparación con ese tercer momento de la técnica. Y bueno, entonces empieza a establecer a qué se refiere él con recordar, y lo que él establece es que el paciente, a partir el paciente pasa de recordar a actuar aquello que había sido olvidado, aquello que fue reprimido, y que la técnica psicoanalítica implica en transferencia, en la propia sesión, que el paciente con el analista como objeto pueda actuar o rememorar aquellos sucesos para que puedan ser vislumbrados, para que puedan ser puestos en acto y que deje de... En realidad no lo dice así, pero dice que efectivamente ante el propio paciente acontecimientos anteriores son repetidos en la propia terapia. Dice, el paciente no recuerda lo olvidado, sino lo actúa. Y entonces, bueno, empieza entonces a hablar de lo que él llama la compulsión a la repetición, y trata de establecer a partir de esta compulsión la relación con la transferencia y la resistencia. Dice que la transferencia es la pieza de la repetición. Por acá tengo... Acá dice, él empieza la cura con una repetición así, a menudo tras comunicar a cierto paciente de variada biografía y prolongado historial clínico la regla fundamental de psicoanálisis fundamental de psicoanálisis, y exhortarlo luego a decir todo cuanto se le ocurra. Uno espera que sus comunicaciones afluyan en torrente, pero experimenta al principio que no sabe decir palabra. Calla y afirma que no se le ocurre nada. Esto no es, desde luego, sino la repetición de una actitud homosexual que se esfuerza hacia el primer plano como resistencia a todo recordar, y durante el lapso que permanezca en tratamiento no se librará de esta compulsión a la repetición. Uno comprende al fin que esta es su manera de recordar. Por supuesto que lo que más nos interesa es la relación de esta compulsión a repetir con la transferencia y la resistencia. Pronto advertimos que la transferencia misma es solo una pieza de repetición, y la repetición es la transferencia del pasado olvidado, pero no solo sobre el médico, también sobre todos los otros ámbitos de la situación presente. Esto lo menciona en relación a cómo abordar a partir de este tercer momento las problemáticas del paciente. Por eso tenemos que estar preparados para que el analizado se entregue a la compulsión de repetir, que le sustituye ahora el impulso de recordar, no solo en la elección personal con el médico, sino con todas las otras actividades y vínculos simultáneos de su vida. Tampoco es difícil discernir la participación de la resistencia. Mientras mayor sea esta, tanto más será sustituido el recordar por el actuar. En efecto, en la hipótesis del recordar ideal de lo olvidado, corresponde a un estado en que la resistencia ha sido por completo abolida. Si la cura empieza bajo el pantanazgo de una transferencia suave y positiva y no expresa esto, permite, como en el caso de la hipnosis, una profundización en el recuerdo.
en cuyo transcurso hasta que haya los síntomas patológicos. Pero si en el ulterior trayecto de esa transferencia se vuelve hostil o hiperintensa y por eso necesita de represión, el recordar deja sitio enseguida al actuar. Y a pesar de ese punto, y a partir de ese punto, la resistencia arma con las resistencias comandan la secuencia de lo que se repetirá. El enfermo extrae del arsenal del pasado las armas con las que se defiende de la continuación de la cura y que nos es preciso arrancarle pieza por pieza. No, bueno, y finalmente termina hablando de... acá. Bueno, y finalmente establece, ¿no?, como esta alianza terapéutica que se establece con el analizante, diciendo que el paciente, que ahora bien el paciente para dominar la compulsión o repetición, dice, el principal recurso para dominar la compulsión o repetición del paciente y transportarla en un motivo para el recordar reside en el manejo de la transferencia. Volvemos esa compulsión inocua y más aún aprovechable si le concedemos un derecho a ser tolerada en cierto ámbito. Le abrimos la transferencia como la palestra donde donde tiene permitido desplegarse con una libertad casi total y donde se le ordena que escenifique para nosotros todo pulsionar patológico que permanezca escondido en la vida anímica del analizado, con tal que el paciente nos muestre al menos la solicitud de representar las condiciones de existencia de tratamiento. Conseguimos casi siempre dar a todos los síntomas de la enfermedad un nuevo significado transferencial, sustituir su neurosis ordinaria por una neurosis de transferencia, de la que puede ser curado en virtud del trabajo terapéutico. La transferencia crea así un retiro intermedio entre la enfermedad y la vida, en virtud del cual se cumple el tránsito de aquella a esta. El nuevo estado ha asumido todas las características de la enfermedad, pero constituye una enfermedad artificial accesible por doquiera a nuestra intervención. Es decir, en el texto lo que Freud trata de establecer en primer lugar son estos tres tiempos de la cura, el momento de hipnosis, el momento más browniano y la lectura final de la interpretación, del sorteo de los síntomas a través de la interpretación. Después habla de lo que equivale para Freud la rememoración, que en un primer momento implicaba hacer consciente lo inconsciente, pero posteriormente va a establecer que, bueno, que esa técnica no posee no es el principal objetivo, sino más bien a partir de que en la propia escena analítica el paciente pueda poner en acto y repetir en una nueva neurosis de transferencia, en una neurosis ordinaria, los síntomas y así, bueno, poder trabajar con aquello que el paciente necesita en un ambiente en donde se pueda expresar y mantener un vínculo terapéutico. Sí. Bueno, o sea, lo principal del texto, las ideas principales son
son principalmente esas. No sé si hay algún otro punto para señalar, pero... Sí, sí, está muy bien la exposición de él. Yo querría señalar, en la secuencia de estos mismos párrafos que señalaste, lo que, lo que dice más lo que dice más adelante, ¿no? Sobre el final, que dice, es preciso dar tiempo al enfermo para enfrascarse en la resistencia no concebida para él, para reelaborarla, es el famoso Durchhalten, vencerla prosiguiendo el trabajo en desafío a ella y obedeciendo a la regla analítica fundamental. Solo en el apogeo de la resistencia descubre uno, dentro del trabajo en común con el analizado, las mociones pulsionales reprimidas que la alimentan y de cuya existencia y poder el paciente se convence en virtud de tal vivencia. ¿Sí? Bueno, que era lo que yo decía, que me interesaba este texto, absolutamente por todo lo que de manera muy seria veo que Pablo ha trabajado, lo leyó exhaustivamente, ¿sí? Y ha señalado las cuestiones centrales, sí, y que tiene que ver también con esto, que lo plantea Freud sobre el final del texto, que es la parte que leyó Pablo, que todas las cuestiones, es muy importante toda la cuestión de que se repite en transferencia, y que es solamente ahí que podemos intervenir y rectificar, por decirlo así, cambiar lo que llama Lacan en este seminario, rectificar a nivel de la pulsión. ¿Sí? Y es justamente en esto que yo les decía que me parecía algo tan importante en Freud, que es el hecho de decir, bueno, en la resistencia vamos a encontrar las bases pulsionales y la posibilidad de que el sujeto en análisis pueda lo que él llama reelaborarla, que es el famoso Durcharbeitung de Freud, y que les decía yo que está articulado a la idea de la repetición del fantasma en transferencia, y el analista como semblante de ese objeto A, que es en última instancia lo que él llama aquí Freud las mociones pulsionales que, que alimentan la resistencia, ¿sí? Que es únicamente pudiendo reelaborar esas mociones pulsionales, que no es otra cosa que en Lacan sería cambiar la posición del sujeto respecto a su punto de fijación pulsional, que es el objeto A. Bueno, habían otros que también tenían que leer este texto, quienes, si quieren intervenir. Luciana, ¿no? Luciana, ¿dijiste? Sí. Bueno, me parece Luciana y que Pablo. Pablo... Y Pablo Hidalgo. Sí. Pablo, ¿pudiste Bueno, trabajar? Pablo, si querés decir algo. Hola a todos y todas. ¿Qué tal? Está muy redondito, completo la ponencia de Pablo, o breve ponencia. Sí, solamente que yo lo hice de otra manera, un resumen muy breve, pero muy sucinto. No sé, pues de estos tres tiempos, por decirlo de alguna manera, estos tres puntos que decía Pablo, claro. Yo lo entendía así, yo lo pienso de esta manera, como que recordar es como poner en palabra un elemento del pasado, en repetir es poner en acto un elemento del pasado olvidado o que esté reprimido, sin saber que se está repitiendo, o que se le está recordando. Y por última instancia, como decías bien tú, y recapitulo, gracias a la Asociación Libre, esto de reelaborar, reconducir esto que se repite al elemento del pasado y colocándolo, digamos, en palabra, y así se pueden vencer las resistencias por parte del sujeto, en este caso el paciente, como lo dice Freud. Yo creo que eso para mí serían los puntos que yo lo entendí, los tres puntos esenciales, los ejes de este texto que recordar, repetir y reelaborar. Muy bien, muy bien. Muy bien. breve. No, pero está muy bien. Gracias, Pablo. Gracias. Bueno, dejamos lugar a Luciana, entonces. Luciana. Bueno, yo solo lo que quizás agregaría, porque bueno, ya muy completo todo lo que dijo Pablo, es quizás la diferencia que hay entre Freud y Lacan, o cómo Lacan entiende que, bueno, Freud no hablaba de objeto, ¿no? El objeto es
es algo más de Lacan, y en ese sentido Freud entiende la repetición como el cliché, ¿no? Como un falso enlace que habría que reconducir a su verdadero enlace, y esa me parece que es la diferencia con Lacan, ¿no? Que Lacan ubica que lo que se actúa, lo que se repite en acto, es el objeto. Entonces, en ese sentido, dos cosas, digamos, critica Lacan. Por un lado, que no existe el verdadero enlace, porque bueno, no hay relación sexual, entonces no habría un verdadero enlace, eso por un lado, y por otro lado, que lo que se repite en acto es el objeto. Entonces, en ese sentido, creo que también lo que, bueno, Lacan le critica a Freud, que no se trataría, de hecho, al final del texto, Freud dice que al expresarlo, que puede pasar que al expresarlo el analista, la resistencia cobra aún más fuerza, en tanto nombrarla no podría producir el cese inmediato. Como que Freud un poquito de esto anticipaba, pero me parece que es Lacan el que después le dio la vuelta de que no se trataría de reconducir al verdadero enlace, es decir, como, no es conmigo, es con tu padre, sino, bueno, lo que estuvimos hablando también la vez pasada, de intervenir, no reconduciendo al verdadero enlace, sino desde el lugar de objeto. Me parece que esa es una diferencia que hace Lacan, que es súper clínica y súper importante, porque, bueno, si no, capaz estaríamos más del lado kleiniano, que es lo que Lacan le criticó a los kleinianos, ¿no? De darle un saber al paciente, ¿no? Como de explicarle y ser pedagógicos con el paciente. Y bueno, me parece que no se trata tanto de producir o sea, de que el analista dé un saber, sino de poder intervenir. Entonces, me parece que esa es la diferencia. Y en ese sentido, lo que Lacan dice es que la transferencia no es solo repetición. Creo que Freud decía como la transferencia es repetición, así textual me parece. Bueno, Lacan dice que no, o sea, que se arma algo nuevo, que no es que es la repetición tal cual, que es algo nuevo que se produce. Si bien se repite en actos, es algo nuevo que se produce. Así que bueno, creo que eso nada más. Claro, está muy Sí, bien. dice, Sí, de cualquier manera, lo que es interesante es que Freud, si bien habla de repetición, aquí ya habla de cuestiones pulsionales, ¿sí? Entonces eso es lo importante, que él habla ya de una compulsión a repetición, que en Freud no es exactamente lo mismo compulsión a repetición que repetición, ¿sí? Entonces en ese punto, cuando él dice que pueda elaborar lo que le da sustento pulsional, ese es el punto desde el cual yo creo que Lacan parte, si bien él no lo explicita nunca, no dice, bueno, yo tomo recuerdo, repetición, elaboración para darle una vuelta más, creo que Lacan lo que toma es eso. Y lo que se repite en realidad es el fantasma, no el objeto. El analista está como semblante de objeto, esta es la vuelta que le puede dar Lacan, y es a partir de ahí que se puede intervenir en esta reelaboración. Lo que Freud llama reelaboración, y que él mismo dice, no es suficiente con decírselo, ahí ya se da cuenta, yo se lo digo y pasa lo mismo, ¿sí? Sino que ahí es donde Lacan introduce la cuestión del acto analítico, que no es suficiente con hablarlo, ¿no? Y que lo que se repite no es el objeto, es el fantasma. Bueno, muy bien. ahora que lo pienso en el texto, queda bastante claro lo que sería el recordar y el repetir, pero el reelaborar no recuerdo en qué parte lo plantea. Al final, justo después de lo que vos leíste. Son el último párrafo, vos tomaste esto y después lo planteas justo en la página siguiente, no sé si tomaste lo de Moror. Bueno. No, yo tengo una fotocopia que es una impresión de no sé dónde, se ve medio mal, pero igual sí, esa parte que vos leíste la había marcado, no la leí, pero está bien. Son, no sé, un par de renglones después de lo que vos leíste. Es el siguiente párrafo justo. Sí, vos no terminaste el párrafo, ¿no? Sí. No, sí, o sea, lo leí de entero el texto, solo que esa parte no la leí porque, no sé, lo leí justo recién cuando estaba exponiendo y no me pareció importante, pero se ve que no lo capté. Esa es la parte que habla de reelaboración, entonces. Sí, Durkheim. De justamente esto, ¿no? Que lo que leí para él, el recién.
Y bueno, creo que tiene que ver con el planteo, justamente lo que estaba planteando Luciana, de cómo intervenir ahí desde el semblante de objeto, justamente Lacan habla de rectificar a nivel de la pulsión y Freud habla de reelaborar la resistencia, que en última instancia él lo que plantea, lo vuelvo a decir, que en última instancia es articular de otras maneras las emociones pulsionales reprimidas que la alimentan. Y bueno, que para Lacan sería la fijación de objeto, la fijación de goce, en última instancia. Pero Liliana, bueno, sí, muy bien, veo que se han esforzado mucho. Liliana, tengo una consulta. ¿Cómo podemos bajar esto lo que estábamos viendo ahora en el caso Carlos? ¿Cómo podemos colocar digamos, Y esto que mirá, nos... en caso Carlos es claro, porque el punto de la resistencia se puede elaborar en transferencia a partir de que bueno, una de las modalidades de la resistencia es el amor de transferencia, no el amor de transferencia que puede ser motor de la cura, sino el amor de transferencia en tanto que resistencia, porque el agarre me dice que sus fantasías eróticas, no es el amor de transferencia en tanto que transferencia de trabajo, ¿no? Entonces ahí tenemos la resistencia de él. Y cuando yo le digo que hable, bueno, primero habla de que yo era unos años mayor que él, pero después él habla de que necesitaba escuchar mi voz. Después habla de la voz que lo llevó a un secuestro. Y a partir de que habla de la voz, y que algo de la voz se pone en juego ahí, él viene y dice, bueno, ya no tengo más esas fantasías, pasa a hablar de una voz interna de él, ¿sí? Ya hemos dejado la resistencia a la transferencia erótica, empieza a hablar de una voz interna que lo desarma, que finalmente asocia a la voz de la madre que le decía, pobrecito Carlos, no hagas tal cosa, pobrecito Carlos, no hagas tal otra cosa, ¿sí? Ahí es, y bueno, y ahí ya pudimos entender el lugar de que cuando él viene dice, no quiero ser más pobre, justamente, no le conformaba ese lugar en el fantasma, obviamente había una conmoción fantasmática y un deseo de salir de ahí, ¿sí? Y bueno, y después eso lo lleva a poder, bueno, ella comienza a ser, una vez elaborado comienza su tramo final del análisis en el sentido de decir, bueno, me quiero curar, ¿sí? Empieza a trabajar, empieza a ganar dinero, empieza a trabajar ahí, ya había empezado a trabajar en su profesión, pero le empieza a ir bien, y retoma su práctica de la guitarra, con lo cual con la voz hace otra cosa que tiene que ver con la música también es sonido, es una elaboración de la fijación al objeto voz, pero ya a través de la música. ¿Y cuál se podría pensar que fue el acto analítico, digamos? ¿Se podría pensar eso? El acto analítico fue decirle, habla de qué es lo que te atrae de mí, habla de eso. Habla de eso, y pudo hablar. Digamos, están bien en la línea freudiana, reelaborar la resistencia. Y asumir, dice él, las funciones pulsionales, que para Lacan es el objeto voz, esa es la función pulsional, el objeto voz, articulado al lugar que él tuvo en el deseo materno de ser el pobrecito de la madre, porque aparte lo que él dice es que la voz de la madre, que lo secuestrado, digamos, articulando con lo del secuestro, también secuestrado en la voz de la madre, que decía, pobrecito, no hagas eso, pobrecito, que te vas a mojar, pobrecito, no salgas, ¿sí? Y decir que también responsabiliza al padre de que por estar tan ocupado, dice él, en forjar sus armas, lo dejó como a merced de la madre.
que para él fue muy duro eso. Esto sería la elaboración, es bastante freudiano este material, ¿sí? En ese punto. A la luz de recuerdo, repetición, elaboración. Bueno, no sé si quieren comentar algo, y si no, seguimos, tenemos que empezar con, muy bien, con más allá del principio del placer, ¿sí? ¿Te quedó claro, Pablo Hidalgo? Sí, por eso quería hacer por eso te hago la pregunta del caso Carlos, y como bien tú señalas y mencionas que, claro, es muy de corte freudiano, digamos. Entonces por eso me hacía sentido y por eso te hago esa pregunta, cómo bajarlo ahí, y ahora me calza bien. Sí. Bueno, más allá del... Bueno, muchas gracias, bárbaro, muy bien. A los tres, gracias. Bueno, y más allá del principio del placer, No sé quién comienza, ¿Emilce o yo? Emilce me parece que anda mal, está enferma. ¿Vos? Sí, cualquier cosa a costo, si puedo. Dale. Bueno, y acá comienza a hablar un poco, ¿no?, de lo que recién traía también Pablo, de lo pulsional, ¿no? Hablaba también un poco, empieza hablando de la neurosis traumática, y esto que trae, dice, las fuentes más proficuas de la excitación interna son las llamadas pulsiones del organismo. Los representantes, todas las fuerzas eficaces que provienen del interior del cuerpo y se transfieren al aparato psíquico. Después, va hablando de lo que es el llamado proceso psíquico primario, ¿no? Dice el llamado proceso psíquico primario a la modalidad de estos procesos que ocurren en el inconsciente, a diferencia del proceso secundario que rige nuestras vidas. Entonces, dice, la tarea de los estratos superiores del aparato anímico sería ligar la acción de las pulsiones que entra en operación en el proceso primario. Y acá va a dar también como un giro, ¿no?, con respecto al principio de placer, y a lo que va a introducir después el más allá del principio de placer. Le dice, las exteriorizaciones de una compulsión de repetición, que acá también se liga a lo que hablamos recién, la compulsión de repetición que hemos descrito en las tempranas actividades de la vida anímica infantil, así como en las vivencias de la cura psicoanalítica, muestran en alto grado un carácter pulsional, y donde se encuentran en oposición al principio de placer. Y acá da el juego infantil y da también el chiste, ¿no? Dice, en caso del juego infantil, queremos advertir que el niño repite la vivencia displacentera, además porque mediante su actividad consigue un dominio sobre la impresión intensa mucho más radical que el que era posible en el vivenciar meramente pasivo. Y dice, en cambio en el chiste, una vez escuchado un chiste, dice, por segunda vez no hará casi efecto, y tampoco en una representación teatral, no producirá jamás la segunda vez la misma impresión que dejó en la primera. Dice, y aún será difícil mover a un adulto a releer enseguida un libro que le ha gustado mucho. Eso da también como el ejemplo, ¿no? Dice, y en el niño, en cambio, no dejará de pedir al adulto la repetición de un juego que éste le enseñó o practicó con él hasta que el adulto fatigado se rehúse. Dice, nada de esto contradice al principio de placer. Es palmario que la repetición, el reencuentro de la identidad, constituye por sí misma una fuente de placer. En el analizado, en cambio, resulta claro que su compulsión a repetir en la transferencia los episodios del periodo infantil de su vida se sitúa en todos los sentidos en el más allá del principio de placer. El enfermo se comporta en esto de una manera completamente infantil, y así nos enseña que las huellas némicas reprimidas de su vivencia del tiempo primordial no subsisten en su exterior en un estado ligado, y aún en cierta medida son insusceptibles del proceso secundario.
Dice, muy a menudo esta misma compulsión de repetición es para otros un estorbo terapéutico, cuando al final de la cura nos empeñamos en conseguir el deshacimiento completo del enfermo. Dice, bueno, y acá Dano habla bien de la pulsión. Dice, y ahora bien, ¿de qué modo se entrama lo pulsional con la compulsión a la repetición? Pregunta. Dice, aquí no puede menos que importársenos la idea de que estamos sobre la pista de un carácter universal de las pulsiones, y quizá de toda vida orgánica en general. Dice, una pulsión sería entonces un esfuerzo inherente al orgánico vivo, de reproducción, un esfuerzo de reproducción de un estado anterior que lo vivo debió resignar bajo el influjo de las fuerzas perturbadoras externas, es decir, de lo externo. Sería una suerte de elasticidad orgánica, o si se quiere, la exteriorización de la inercia de la vida orgánica. Yo resumí hasta ahí, que me pareció lo más importante con el carácter de lo más allá del principio de placer, ¿no? No sé si Emil se quiere agregar algo también, creo que es algo bastante corto, pero... Claro, sí, yo también hice un resumen, no sé si se me escucha. Está bien, porque en realidad es un texto muy largo que por momentos desarrolla mucho sus teorías sobre la cuestión, articula con la vida animal y vegetal, que en realidad los últimos no, todos los avances científicos de estos 100 años han dejado atrás, ¿no? Como él, no el fenómeno, sino cómo él lo elabora. Sí, Emilce, te escuchamos. Bien. Sí, yo, bueno, lo que había remarcado es, bueno, lo que dijo Sofía, pero tomé esto del proceso psíquico primario y secundario, donde me parecía que él resaltaba, ¿no?, esto de que el fracaso de la ligazón del proceso secundario sobre el proceso primario, o sea, sobre esas pulsiones no ligadas y que tienden a la descarga, es lo que provocaría una perturbación análoga a la neurosis traumática, ¿no? O sea, como que pareció importante eso, porque si lo ligara, bueno, sería susceptible de guiarse por el principio de placer y por lo tanto el de realidad luego, ¿no? Y que otra cosa que me pareció importante es que él dice que el trabajo de ligar, ¿no?, o dominar la excitación que quiere descargar se realiza independientemente del principio de placer, ¿no? O sea, como no va en contra, pero es como indiferente, ¿no? Por eso me pareció que tomaba el ejemplo del niño, ¿no? Porque es como que toma, por un lado, la repetición en el juego del carretel como un intento de dominar, ¿no?, esa fuerza pulsional de lo que sufrió pasivamente, digamos, volverlo activo, ¿no?, dominarlo de esa manera. Y también otra que sí va guiada más por el principio del placer, que es esto de hacerse repetir, ¿no?, el cuento o el juego siempre exactamente de la misma manera, para siempre ir encontrando, digamos, eso, esa experiencia de satisfacción lo más exacta posible a la primera. Y después, otra cosa, bueno, esto de que él, sí, de que él como que de alguna manera con todo este recorrido que hace por lo biológico, no llega a esta conclusión de que el organismo perdón, pero solo quiere morir a su manera, ¿no? Como que todo este rodeo, digamos, de lo que pareciera que en principio podría pensarse como que va hacia el progreso, en realidad no es más que un rodeo para volver a la naturaleza conservadora, ¿no?, del ser vivo, y que toma las pulsiones de autoconservación solo como pulsiones parciales, ¿no? Y bueno, después sí hace, la diferencia que hace es con las células germinales, ¿no? Que por esto de tener propiedades heredadas y adquiridas, posibilita, digamos, ir en contra de la pulsión de muerte, por decirlo de alguna manera, que son las verdaderas pulsiones de vida, ¿no? Y que establecen esto un ritmo titubeante de la vida de los organismos.
¿no? El grupo, digamos, de que se lanza lo más rápido posible a volver a lo inanimado, y bueno, y el otro que de alguna manera relanza el circuito, digamos, con una nueva vida, por decirlo de alguna forma. Después no me acuerdo si no. Bueno, eso creo. Sí. Sí, yo creo que está muy bien, ¿no? Que me parece importante, aquí ya introduce el eros, que introduce la cuestión de lo pulsional, que como bien dijo, como bien dice, como bien leyó Emilce, dice, son las pulsiones que habla de, son conservadoras en el mismo sentido que las otras en cuanto espejan estados anteriores de la sustancia viva, pero lo son en medida mayor, pues resultan particularmente resistentes a injerencias externas y les son, además, en otros sentidos, pues conservan la vida por lapsos más largos. Son las genuinas pulsiones de vida, dado que contrarían el propósito de las otras pulsiones, propósito que por medio de la función lleva a la muerte, se insinúa una oposición entre aquellas y estas, oposición cuya importancia fue tempranamente discernida por la doctrina de las neurosis. Entonces, lo que estaba planteando Emilce es que hay pulsiones que avanzan rápidamente hacia la muerte, mientras que hay otras que dan todo un rodeo, que serían las pulsiones de vida, ¿sí? Y permiten otro camino que tiene que ver con el eros, ¿sí? A su vez el eros tiene que ver con efectivamente todo este proceso de ligazón de las pulsiones, de la energía no ligada, eso tiene que ver con el eros, ¿sí? Plantea Freud. Freud parte del principio del placer, diciendo que bueno, que el niño se guía por el principio del placer, entonces da el ejemplo de que el niño siempre quiere la repetición de lo mismo, y entonces está dentro del principio del placer cuando quiere que lean y lean un cuento, pero lo que él introduce en este texto es todo aquello que tiene que ver con el más allá del principio del placer. Y este más allá del principio del placer lo articula todavía en este capítulo a la oposición entre pulsiones de conservación y pulsiones sexuales, que así lo pensaba él en la primera dualidad pulsional. Para Freud y esto lo desarrolla más en el capítulo sexto, pero la historia de la dualidad pulsional es, por un lado, pulsiones de conservación, pulsiones sexuales, después pulsiones del yo, pulsiones de objeto, y después pulsiones de vida y pulsiones de muerte. En este capítulo todavía las pulsiones de conservación o pulsiones yoicas son sinónimos de la pulsión de muerte. Las pulsiones sexuales tienen que ver con la pulsión de vida, pero la pulsión de vida, dice Freud en este texto, no es solo las pulsiones sexuales, ¿sí? La aclara y dice, bueno, porque hay más, hay otras cosas más que tienen que ver con la pulsión de vida, no solo las pulsiones sexuales. Entonces él lo que diferencia es lo que antes llamaba pulsiones yoicas, pulsiones de conservación, tienen que ver con lo que él llama acá pulsión de muerte, que tiene que ver con lo que él encuentra en los organismos vivos, de que algo que conduce hacia la muerte rápidamente y otro que evita que ese retorno hacia la muerte, ¿sí? Y eso tiene que ver con las pulsiones de vida, que integran las pulsiones sexuales, pero dice acá, no solo son las pulsiones sexuales, ¿sí? Tienen que ver con el eros, ¿sí? Eros y tánatos. Tenemos nuevamente aquí. Pero bueno, introduce aquí esta cuestión. Es interesante que con relación a las pulsiones de conservación, a ver,
Bueno, habla que también dentro de esa pulsión de muerte asocian las pulsiones de conservación, las pulsiones de poder y pulsiones de deseo de reconocimiento, ¿no? Como él ubica aquí que todo esto que tiene que ver con el narcisismo, que tiene que ver con el poder, con el deseo de reconocimiento, de ser reconocido por el otro, lo ubica dentro de las pulsiones articuladas a las pulsiones de muerte, ¿no? Eso es interesante como detalle clínico de este texto. Dice, bajo esta luz, la importancia teórica de las pulsiones de conservación, que las asocia aquí a las pulsiones de muerte, de poder y de ser reconocido, cae. Sí. O sea, la pulsión de poder y el de ser reconocido las articula finalmente a la pulsión de muerte. Bueno, en síntesis, creo que lo que están tratando de decir es hablar, aquí introduce la pulsión de muerte, la pone del lado de las pulsiones yoicas, pero introduce esa tendencia del organismo vivo de retorno a lo inanimado, ¿no? Y las pulsiones de vida frenando ese camino, o haciéndolo más largo, finalmente, ese camino, ¿no? No es tan rápido hacia la muerte, dando pasos, que es lo que planteó Emilce, ¿no? Y Sofía. Bueno. Claro, porque dice que cuando la vida era unicelular, sería mucho más fácil. No, no te esfuerces si querés escribirlo, porque me parece que te está costando, ¿sí? Sí. Bueno, no solamente esto, en la medida que la vida se va complejizando por factores externos, dice, bueno, cada vez el rodeo se hace más amplio y más de cada organismo a su manera, ¿no? Como a su posibilidad inmanente, dice, o algo así. Sí. Sí. Bueno, como diciendo, sí, como que la pulsión de vida tiene que ver con retrasar esto, con retrasar el camino hacia la muerte, ¿no? Retrasarlo, y dar rodeos que tienen que ver con la vida, ¿no? Con frenar y retrasar, ¿no? Lacan habla de, con retrasar ese camino tiene que ver la pulsión de vida. Más adelante lo que Freud va a plantear es que las pulsiones de vida y de muerte en la neurosis están íntimamente ligadas siempre, ¿no? Bueno, tenemos un nuevo integrante, hermoso. Bueno, no sé los demás si quieren plantear algo respecto a las intervenciones de Sofía y de Milce. ¿O tienen alguna pregunta para hacerles? O sea, sabemos que es un tema, es un texto complejo, sabemos que en 10 minutos, 20 minutos es imposible explicarlo y analizarlo, pero yo no estuve en la sesión pasada con ustedes porque tengo muy mal internet, de hecho no lo tengo que apagar la cámara de vez en cuando, pero a mí me asienta muy cómodo este tipo de intervenciones porque voy aprendiendo también muchas cosas y a la vez voy viendo también a mis compañeros cómo trabajan, siendo que ustedes tienen una cultura psicoanalítica, entonces me gusta porque los puedo leer de distintas maneras, muy subjetivamente, quizás son los mismos textos, pero Sofía dictó una breve y sucinta ponencia y Milce otra, entonces es bueno también leer de distintas maneras el psicoanálisis y no sacramentarlo con un autor o con 4 reseñas o 4 conceptos que diga cada psicoanalista y sobre todo en la Argentina. Absolutamente, sí, absolutamente. Así que ha sido muy rica las intervenciones. Creo que el punto que se articula acá, que en esta compulsión a la repetición,
de la que estuvieron hablando los Pablos y Luciana, está articulada a la pulsión de muerte, ¿sí? Es la pulsión de muerte la que se pone en juego ahí, en la resistencia, en la compulsión a la repetición, y que también está articulada a la insistencia de lo que Lacan planteó en este seminario que ustedes han estado trabajando, de la función de la causa articulada al fracaso. Recuerdan que habla que no hay causa sino de lo que cojea, de lo que fracasa, y ahí está en juego la pulsión de muerte, ¿sí? Y también está articulado a lo que Lacan está insistiendo todo el tiempo en estas reuniones, referido a la pulsión de muerte articulado a lo real, a ese real que insiste en la compulsión a la repetición. ¿Sí? Este texto habla, ¿no?, de la fuerza pulsional, eso que fuerza a la descarga, que insiste en descargar, y por otro lado dice que los analizados, ¿no?, las huellas anémicas reprimidas no están ligadas y son insusceptibles del proceso secundario, o sea, ¿no?, como que hay también se fuerza la actuación, ¿no? Al no poder recordar. ¿Se fuerza? ¿Cómo? No te entendí. ¿Se fuerza? No entendí lo que dijiste. No, que son insusceptibles del proceso secundario. Se fuerza algo. Se fuerza, dijiste algo que no entendí. Y no pueden nunca ligarse. Ajá, sí, ahí está, efectivamente. Pablo de la actuación, ¿no? O sea, al no poder elaborarse, digamos, o decirse, recordarse, bueno, la manera que tiene que descargar esa pulsión es actuándola, digamos, porque no puede entrar en el proceso secundario, por decirlo de alguna forma. En última instancia tiene que ver con una insistencia de lo real ahí, ¿no? No puede simbolizarse eso. Bueno, muy interesantes todos los aportes de ustedes, así que, bueno, seguimos la próxima y bueno, recuerden, ahí vamos a discutir el video y otro sí que voy a mandar este domingo. Sí, bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a los expositores, ha sido muy rica la exposición. Bueno, chau, hasta luego, hasta la próxima. Gracias. Chao. Chao.